Es interesante sobre todo recordar las actitudes de los adultos cuando pongo ese video en los colegios. ¿Qué creen que dicen los adultos? Los papás y las mamás sobre todo. ¿Qué dicen? O más bien que se nos pasan a nosotros por la mente cuando vimos a los niños ahí en semejante reto. Pobrecitos, exactamente, pobrecitos, qué pesar. ¿Cómo les hacen eso a los chiquitos? ¿Sí? Pero es bien interesante el ejercicio porque ese ejercicio ya tiene pues bastantes años de haberse realizado y pues buscaba reconocer actitudes que los niños tenían que los podían ayudar a alcanzar metas en su vida. Sí, más o menos la tesis de este estudio dice que los niños que tienen autocontrol en determinadas etapas de su desarrollo y que lo logran mantener en sus vidas serán personas más exitosas, con unos retos más resueltos, digámoslo así. Entonces, el mensaje relacionado con la sexualidad, ¿cuál sería? Pensémoslo. Si el mensaje es entonces, tú puedes obtener algo mediante el esfuerzo, mediante una disciplina, mediante un respeto por el otro y por ti mismo, pues vendrá algo mejor. Ese es el mismo mensaje. Al final, ¿quién es el ganador de ese reto? Y es ganador no porque se evitó un problema con el adulto, es ganador no porque no tiene una enfermedad o porque no quedó embarazada en determinado momento donde se considera, pues por supuesto, que es un riesgo para su vida y para la sociedad en la que estamos. No, es ganador porque ganó algo, sino porque dejó de enfrentar una consecuencia negativa. La sexualidad es algo muy amplio como para pensarlo únicamente desde el punto de vista, vuelvo y repito, del riesgo y de lo que estamos dejando o de lo que está ocurriendo desde el punto de vista negativo de nuestros muchachos. Sería más bien como invitarlos a reconocer las ventajas y las posibilidades de ese autocontrol y no desde el punto de vista de mira lo que te va a pasar si no haces aquello o si no usas tal cosa. Centrémonos en él, por supuesto, en esa motivación. Voy a presentarles en este momento la tabla de exposición sexual que en el año 86 escribió el entonces ministro de Salud de los Estados Unidos, Everett Koop. Everett Koop, de la mano pues con todo el equipo de Ronald Reagan, se pone en la tarea de hacer un estudio para identificar por qué el SIDA estaba creciendo tan rápidamente. Voy a mostrarles simplemente lo que ellos descubrieron. Esa fue una animación que yo hice con base en esa tabla de exposición sexual. ¿En qué consiste? Rápidamente, si tú tienes relaciones sexuales, o más bien, si tú tienes relaciones sexuales con el mismo número de compañeros sexuales que tiene ese compañero sexual tuyo, eso es el riesgo de exposición sexual, mejor dicho. Ahí siempre me enredo con una explicación, ¿sí? Y me doy cuenta por las caras que hacen. Entonces, la cosa es, no solo tenemos relaciones sexuales con las personas con que directamente tomamos esa decisión, sino con su pasado sexual. Esa es una explicación bastante terrorífica. Muchas veces ni siquiera se repite, pero valdrá la pena analizarlo, sobre todo desde el punto de vista afectivo. Entonces, si esta joven tiene relaciones sexuales con 4 compañeros en su vida y cada uno de ellos tiene el mismo hábito sexual que ella, entonces estaremos hablando más o menos de esto. Pensar que el riesgo más grande que se puede enfrentar en este caso es un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual resultaría ingenuo. Y ahí vienen entonces consecuencias de tipo emocional, de tipo afectivo. Por supuesto puede ser al contrario. La tabla de exposición sexual, ¿cuántos son? ¿10 o 5? Gracias. Entonces aquí está la tabla de exposición sexual. Pues ya, eso es una cosa terrible pues, cuando uno lo ve de esa manera, ¿sí? Pero a veces guardamos un silencio tremendo frente a una consecuencia que también, así como toca la sexualidad, pues toca otros aspectos de la vida. No solamente guardamos silencio en la promoción o en la motivación a un autocontrol que está basado en algo positivo, en una idea fuerza. Lo que movió a esos niños a esperar no fue el regaño del profesor, no. Lo que movió a esos niños a esperar fue algo positivo, que era adquirir algo mejor. Porque entonces no proponer, entre las muchas posibilidades de una educación sexual sana, placentera y lo demás, la vivencia del autocontrol. Si va a ser igual necesario para cualquier relación que uno establezca, de cualquier tipo. Entonces, quisiera compartirles este párrafo de Maxence van der Merwe, que es un escritor holandés, acerca de ese tema del que estamos hablando en este momento. Les enseñamos los más diversos conocimientos, les proporcionamos los maestros más eminentes, pero en lo que se refiere a este instinto sagrado que nace en ellos y que gobernará su vida de hombres, de maridos y de padres, por supuesto, de hombres, de mujeres, callamos vergonzosamente. Dejamos que se instruyan entre sí. Dejamos a un chiquillo de 14 años, más precozmente informado que nuestro hijo,
el cuidado de ilustrarlo acerca del más grande de los misterios de la vida. ¿Hasta cuándo entonces vamos a dejar que otros se sienten en la silla antes que nosotros? Ahora, ¿por qué razones será que a veces los papás nos hacemos a un lado y dejamos que otros se sienten en esa silla? Ahí entramos ese tipo de iniciativas que tratamos de dar una mano y acompañar y de orientar a los papás en asuntos que, pues, por supuesto, sabemos que a veces no son fáciles, porque tenemos un recorrido, tenemos una carga, un pasadizo obligado por el que todos hemos pasado, que nuestra vida personal y nuestras propias decisiones, lo que también es muy clave. Bien, entonces para hablar de sexualidad, más que para reducir embarazos e infecciones de transmisión sexual, la propuesta es una educación sexual para el amor y la vida, y no una educación sexual con un énfasis simplemente profiláctico o anticonceptivo, ¿sí? No, se trata de ir más allá. Entonces tenemos 3 aspectos, que son los que ya había mencionado: dar a conocer con claridad, veracidad, exactitud y gradualidad todo lo relacionado con la sexualidad humana. Ojo, todo. No solamente lo concerniente a ciertos aspectos que se me facilitan. Sí, una cosa es hablar del funcionamiento del cuerpo y otra cosa es, pues, si vamos a hablar del funcionamiento del cuerpo o de las partes del cuerpo, pues el momento del baño podría ser una muy buena oportunidad, pero no siempre sería, para un niño pequeño, pero no siempre sería una buena oportunidad, pues, para hablar de otros asuntos, como lo relacionado con los valores, con el amor y con su autoestima, con sus proyectos de vida. Entonces, todo lo relacionado con la sexualidad humana, incluso esos aspectos que nos cuestan, porque hemos tomado malas decisiones, porque nuestra vida no salió como pensábamos, o porque simplemente no estoy de acuerdo, aún en esos aspectos vale la pena darle la oportunidad. Debemos darle la oportunidad a nuestros hijos de tener un espacio tranquilo, abierto, positivo, donde se pueda hablar de la sexualidad como algo bueno que es. Por eso es importante ese segundo punto, que es desarrollar en el hijo actitudes positivas de aceptación y valoración de todas las posibilidades. Claro que se nos vuelve un rollo. Bueno, ¿y cuándo empiezo? ¿Qué digo? Y si mi hijo no me pregunta antes, ¿qué hago yo? Aprovecho hago una cuña, pues en el stand nuestro hay unos libritos sobre cómo hablar de sexo con los hijos, y es más bien un diálogo que se va construyendo con ellos. El libro está pensado en principio desde los 6 hasta los 11 años más o menos, pero siempre será una buena oportunidad, pues, sobre todo para tener algunos elementos basados con base en ese desarrollo de nuestros niños y niñas.